Hi guys, buenas, estamos aquí para otro curso de gestión y diseño de base de datos SQL Server profundizando. Este curso será un curso bien interactivo. Aquí vamos a aprender los conceptos de base de datos, la parte de lo que son las entidades relacionales, atributos. Todos estos temas lo vamos a estar dando en este curso. Fundamento del modelo relacional, normalización de datos, implementación del modelo relacional en SQL Server, optimización del diseño de base de datos para mejorar el rendimiento y la escalabilidad. Este curso es excelente para las personas que están aprendiendo, que quieren conocer de lo que es un gestor de base de datos. También para los profesionales que usan base de datos, yo voy a tratar de profundizar temas muy comunes y avanzados de base de datos. Vamos a seguir viendo los temas que se van a dar. También tenemos funciones básicas y avanzadas de SQL Server, funciones de agregación, funciones de cadena, funciones de fecha y hora, funciones matemáticas, manipulación de datos como insert, update, delete, con diferentes opciones y cláusulas. También quería también mencionar los profesionales que trabajan con base de datos, así como son los desarrolladores de software, analistas de datos, administradores de base de datos, científicos de datos, ingenieros de DevOps. También tenemos especialistas en marketing, personal de finanzas, ingenieros de software, QA, consultores de IT, estudiantes e investigadores. Todas estas personas y profesionales usan base de datos. Interesante ahora que hay un boom de la inteligencia artificial, de las personas que trabajan con análisis de datos. Es muy bueno tener un conocimiento más profundo de lo que son los conceptos y cómo se maneja el gestor de base de datos para tener un mejor análisis de lo que se está haciendo cuando se está trabajando con mucha data. Aquí también vamos a ver lo que son los gestores de base de datos. Vamos a comenzar con una definición de lo que es una base de datos. Una base de datos es una colección organizada de datos. Estos datos pueden ser cualquier tipo de información como nombres, direcciones, números de teléfono, productos, venta, etc. Las bases de datos se utilizan para almacenar, organizar y recuperar datos de manera eficiente. Permiten a los usuarios acceder a la información que necesitan de manera rápida y sencilla. También ayudan a mantener la información segura y consistente. Las bases de datos se pueden clasificar como bases de datos relacionales. Almacenan datos en tablas con relaciones entre ellas. Bases de datos no SQL almacenan datos en formatos no tradicionales como documentos o JSON. Aquí yo estaré trabajando con lo que son las bases de datos relacionales. Después haré un curso para lo que son las bases no SQL. Pero por ahora vamos a aprender lo que son bases de datos relacionales, que son las más usadas a nivel de las empresas y de lo que se enseña en las universidades también. También tenemos aquí una definición de lo que son los gestores de base de datos. Un gestor de base de datos es un software que permite crear, administrar y utilizar una base de datos. Los gestores proporcionan una interfaz para que los usuarios interactúen con la base de datos, así como herramientas para administrar la seguridad, el rendimiento y la integridad de los datos. Los gestores de base de datos ofrecen una amplia gama de funciones. Tenemos definición de la estructura de base de datos, permite crear tablas, relacionar relaciones y otros objetos de la base de datos.
almacenamiento de datos, permite insertar, actualizar y eliminar datos, recuperación de datos, seguridad, rendimiento, integridad de los datos. Los gestores manejan todas estas estructuras que veremos ya en la práctica. Aquí también le tengo una pequeña lista de lo que son gestores de base de datos más populares que se usan en las empresas y en muchos cursos en internet. Estos son los gestores más populares. Tenemos MySQL, es un gestor de base de datos de código abierto, ampliamente usado. Tenemos PostgreSQL, también es otro gestor de base de datos de código abierto, muy conocido, robusto y flexible. Soporta amplia gama de tipos de datos y funciones avanzadas. Tenemos Microsoft SQL Server, que es el gestor de datos que estaremos usando. Es un gestor de datos comercial, pero tiene una distribución gratuita. Se llama SQL Server Express. Esa es la que estaremos usando para hacer toda la práctica. También tenemos Oracle Database. Es un gestor de base de datos muy potente y escalable. Es utilizado en grandes empresas, organizaciones como bancos, empresas muy grandes. Usan este gestor de base de datos. MariaDB, que también es un gestor de base de datos el código abierto. Tenemos MongoDB, que es un gestor de base no SQL. Este gestor de base de datos se usa mucho. Tenemos Firebase, también no SQL. Y tenemos SQLite, que es una base de datos muy ligera. Entonces estos son los gestores de base de datos que se puede ver en el mercado. Vamos a ver ahora, después del gestor de base de datos, cómo instalar SQL Server Express. Aquí ya yo tengo el SQL instalado, pero les voy a mostrar cómo ustedes pueden conseguir el SQL Express. Aquí ustedes van a Google y escriben SQL Server Express. SQL Server Express. Les saldrá esta pantalla. Ustedes es una página de Microsoft. Ustedes le dan a clic y lo va a dirigir hacia la página donde ustedes pueden bajar esa versión. Ustedes le van a dar clic donde dice descargar o download, y cuando le den ahí, esto le va a bajar este pequeño archivo. Ustedes le van a dar clic al archivo. Este archivo se va a descomprimir y va a presentar una pantalla. Este archivo es el archivo de instalación de la base de datos SQL Express. Ustedes van a seleccionar Select Basic Installation Type. Esta versión es una versión suave y sencilla. Si quieren utilizar el Customer, que ya es una versión una instalación donde ustedes le van a presentar preguntas, la pueden seleccionar. También, si ustedes, después que ustedes le den aquí, si no saben, también pueden ustedes ir también a YouTube y buscar un video. También puede decir cómo instalar SQL Server Express, y simplemente ahí le aparece un video. Ponen Express, no SQL Server, sino Express 2022. Ahí le va a aparecer un video gratis, cómo le enseñan a instalar ya el gestor de base de datos. Cuando lo tengan instalado, ustedes le va a aparecer una ventana así. Primeramente tienen que ir a la opción donde se instala, en la opción aquí SQL Server. Aquí yo tengo el 2019, pero a ustedes les saldrá, si tienen una opción, le va a salir SQL Server Tool, que es
el Manager Studio, que es el que abre la opción del manejador de base de datos. Este SQL Manager Studio es para uno manejar todo lo que es el motor de base de datos. Aquí haremos consulta, haremos todo lo que uno usa para diariamente, incluso desarrollar store procedure, hacer consulta. Todo esto se hará en esta parte, Manager Studio. Si no lo tienen, también lo pueden buscar en internet, poner Manager Studio. Ustedes lo bajan, lo instalan y cuando le den clic a ese botón, a este botón de Manager Studio, le abrirá esta pantalla. Esta pantalla es la que abre para uno ya configurar y conectarse con el motor de base de datos. Aquí le saldrá por defecto Database Manager. Hay varias opciones, pero usted deja la que está ahí. Si dice nombre del servidor, si no encuentra el nombre del servidor que viene en blanco, usted le da aquí esta opción donde dice Browse for More. Le da clic. Aquí abajo le aparecerá el servidor que usted instaló. Usted lo escoge, le da clic, OK, y le va a aparecer aquí. Aquí usted va a seleccionar, tiene varias opciones de autenticación. Usted va a seleccionar la autenticación de SQL Server aquí, o si no, puede también seleccionar la de Windows, pero les recomiendo que sea la de SQL Server para que entre con un password y su contraseña. Este usuario que dice aquí login es el usuario por defecto. Cuando usted hace la instalación, le pide una contraseña y el usuario por defecto va a cesar, y usted va a poner su contraseña, que cuando usted hizo la instalación usted la pondrá aquí y le pondrá SA. Es el usuario administrador, el que tiene todos los privilegios para usted manejar su base de datos. Después veremos cómo lo vamos a cambiar para usar otro usuario. Entonces aquí usted le da clic ya, después que usted esté conectado, aquí se abre el motor de base de datos y aquí usted tiene entonces ya todo lo que son las bases de datos que vamos a crear en el próximo capítulo. Aquí ya manejaremos todo lo que es seguridad, a la parte de crear usuario, pero todo eso será paulatinamente en diferentes cursos que yo voy a hacer. Esto fue una pequeña introducción para lo que es el curso de base de datos, esperando que ustedes se suscriban a mi canal para que tengan entonces cada vez que yo haga un curso le lleguen las notificaciones y podamos contribuir con el canal. Entonces en el próximo capítulo empezaremos a trabajar ya con un esquema de requerimiento, de un ejemplo de requerimiento de base de datos para trabajar todo lo que es el curso con ese requerimiento. Entonces gracias por usted estar con nosotros y esperando que me sigan en el canal. Gracias por todo.